vamos a ocuparnos ahora de una situación que está ocurriendo en Mendoza, ¿no? Entiendo que de eso vamos a hablar. En Uspallata, concretamente, hay una serie de manifestaciones porque la comunidad o parte de la comunidad de Uspallata se está oponiendo a desarrollos mineros para la extracción de cobre allí en el lugar. Está Marcelo Giró, es geógrafo de la Universidad Nacional de Cuyo, vía Zoom. ¿Cómo anda, Marcelo? ¿Qué dice usted? ¿Cómo le va? Buen ¿Qué día. tal? Muy buenos días, un gusto grande. Bueno, le pediría que primero nos ponga en autos respecto de este desarrollo para extraer cobre en Uspallata. Bueno, el proyecto que fue aprobado ayer por la Cámara de Senadores de la provincia es en realidad una reformulación con escasos detalles de diferencia acerca de un proyecto de extracción de cobre, oro y plata del Cerro San Jorge, que implicaría eliminar por completo el Cerro San Jorge y convertirlo, luego de 16 años de operación de la mina, en un gran hoyo open pit, un rajo a cielo abierto de casi 2 kilómetros de largo, casi 1 kilómetro de ancho y 350 metros de profundidad, que utilizaría una importante cantidad de sustancias químicas que consideramos tóxicas, no cianuro, sino otras, mediante un proceso de flotación para obtener concentrado de cobre que se exportaría a plantas en el este asiático a través de un puerto chileno, ¿no? Ujú. Ese proyecto ya fue rechazado en el año 2011 por la legislatura provincial y en enero de este año volvieron a presentar, como decía, otro informe de impacto ambiental, un proyecto muy similar que tramitó de una manera mucho más rápida que en aquella vez y que finalmente, a pesar de las fuertísimas objeciones, observaciones, advertencias del dictamen técnico de la Fundación Universidad Nacional de Cuyo, de un grupo de científicos del CONICET Mendoza y de otros dictámenes sectoriales, bueno, terminó siendo aprobado ayer por la legislatura mendocina. Ujú. Ahora, ¿cuenta con los estudios de impacto ambiental? Porque ustedes se oponen por el tema de la calidad del agua. ¿Tiene estudio de impacto ambiental? Porque si ha sido aprobado por la legislatura, ¿no imagina que sí o no? Bueno, el informe de impacto ambiental efectivamente fue presentado por la empresa, pasó por todo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que rigen varias normativas, en realidad no es una sola, pero justamente, digamos, muchas veces se suele hablar de cómo los controles son cada vez más rigurosos y gracias a la tecnología se podrían evitar riesgos y demás, pero precisamente el primer control es realizar adecuadamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y, como insisto, el dictamen técnico que es parte de ese procedimiento presentó objeciones muy fuertes que no fueron adecuadamente tenidas en cuenta en el informe final de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera. Entonces, por supuesto, informe ambiental siempre lo hay, pero no significa que forzosamente esté claramente probado que no haya riesgos significativos. Y por el Mm. contrario, insisto, hay varios científicos del CONICET y de la Universidad Nacional de Cuyo que, tanto respecto del riesgo de contaminación del acuífero de Uspallata y a través del mismo de las aguas del río Mendoza, que abastece a 3 de cada 4 mendocinos aguas abajo, que riega el mayor oasis agroindustrial productivo de la provincia, justamente, principalmente lo que respecta al agua y de múltiples otros impactos sobre el ambiente, no ha sido debidamente evaluado, despejadas las dudas, aportada toda la información necesaria. Hay incertidumbre científica respecto de aspectos claves y es por este motivo que ahora, cuando la ley que ratifica la declaración de impacto ambiental salga publicada en el boletín oficial, seguramente va a haber recursos de amparo judiciales, inclusive probablemente inconstitucionalidad.
Claro. Ahora, Marcelo, las movilizaciones en las calles duraron varios días, fueron masivas. Uno, en estos casos, se sigue repitiendo el por qué, cuál es el interés, en todo caso, del poder, ¿no? Porque en su momento, desde Cornejo en adelante, fueron parte inclusive de este proyecto. ¿Cuál es el interés en que esto se apruebe? Digo, porque la cuestión con los puestos de trabajo se sabe que siempre genera por ahí algún interrogante en este tipo de emprendimientos. Sí, a ver, aprovecho la mención a Cornejo para decir que Alfredo Cornejo, hoy gobernador, pero aquel entonces era intendente de Godoy Cruz, del principal municipio, de uno de los principales municipios del Gran Mendoza, y el hoy diputado nacional Luis Petri, cuando tramitó el proyecto anterior, eran férreos opositores a este proyecto minero, ¿no? Entonces, inclusive el municipio de Godoy Cruz imprimió remeras negras con letras blancas: no a la megaminería, contaminante, saqueante, secante y corrupta, ¿no? Entonces, con el logo del municipio de Godoy Cruz. Entonces, ciertamente que hoy la propuesta política y de transformación fuerte de la matriz productiva mendocina, volcando a una inserción de Mendoza en los mercados internacionales de metales, pero cargando la mochila ecológica y los altísimos riesgos e impactos ambientales que eso implica, bueno, en el marco de un proyecto nacional en el mismo sentido de acentuar una reprimarización de la Argentina y una inserción de ese tipo en los mercados mundiales, bueno, políticamente, por supuesto que abre un escenario bastante complejo en relación al debate sobre la licencia social. Está bien, claro. Que tiene la licencia social y las calles se están mostrando una realidad muy distinta, ¿no? Con varias columnas que convergieron desde que salieron el día lunes a la madrugada desde Uspallata y desde el Valle Duco y que llegaron a la ciudad ayer a la mañana, y una movilización que ayer por la tarde y noche recorrió 5 o 6 kilómetros de las avenidas de Mendoza con unas 20.000 personas aproximadamente. ¿Cuál es? Sí. No, quería consultarle cuál es la diferencia o las similitudes entre Mendoza y Chile, digamos, ¿no? Porque obviamente hablamos de cobre y hablamos de la producción de cobre en Chile, digo, para que no se pueda hacer acá o no se cumplan las condiciones para hacer acá, Marcelo. Bueno, en primer lugar, perdón, me había quedado un comentario tuyo acerca de los puestos de trabajo. Sí. Y en ese sentido, hay que decir que tanto la minera como prominentes funcionarios provinciales, ministros, gobernadores, etcétera, han venido repitiendo las cifras que ha difundido la empresa, pero que no coinciden en absoluto con las que ponen en el expediente oficial en el informe de impacto ambiental. Por ejemplo, dicen 800 empleos directos durante la operación y en el informe de impacto dicen 380. Dicen 3.900 durante la etapa de construcción y 2.400 de la operación, incluyendo los indirectos, pero el informe de impacto ambiental no incluye absolutamente ninguna mención sobre el empleo indirecto y con qué metodología ellos estiman esas cifras. La comparación con Chile es bien importante y significativa porque aquí en Mendoza se repite, digamos, como un latiguillo que tendríamos que hacer exactamente como los chilenos. En primer lugar, el 80% de la extracción de cobre de Chile procede de las regiones del norte chileno, donde prácticamente no queda prácticamente nada de agricultura irrigada. La poca que había tiende a terminar de desaparecer y para abastecerse de agua están proveyendo más de la mitad del agua utilizada es por desalinización de agua de mar. Cierto que en las regiones centrales chilenas sí hay minería de cobre y hay también agricultura y en algunos que otro caso también vitivinicultura, pero la vitivinicultura chilena no se desarrolla prácticamente aguas abajo de proyectos minero-metalíferos. Y en aquellos lugares donde hay agricultura y también localidades urbanas y demás, hay una conflictividad importante entre esos productores y la minería metalífera. Chile, Perú y México son los 3 países del mundo con mayor conflictividad socioambiental, ¿sí?, en relación a la minería metalífera. Inclusive el ejemplo paradigmático es el del proyecto Pascualama, proyecto de clase mundial, era el proyecto estrella de Barrick Gold, la que era por entonces la número 1 de oro en el mundo y que debido a la lucha
durante muchos años de los productores, agricultores del Valle del Huasco, recurriendo a todas las instancias institucionales que les brinda el Estado chileno, terminaron logrando que la Suprema Corte de Chile, nada menos, cancelara definitivamente el proyecto por los impactos ambientales y la contaminación que había producido durante la construcción, ni siquiera la operación, de la mina. Pascualama quedó cancelado por la Suprema Corte chilena. Sí, hay que recordar que Mendoza, ahí detrás suyo hay un cartel que dice Mendoza es hija del agua y es tal cual, ¿no? Es decir, los pioneros lograron hacer en una provincia absolutamente seca un nivel de infraestructura para aprovechar el agua de deshielo y transformar en un oasis, verdaderamente en un oasis a Mendoza, oasis que se define por lo que es la agricultura, la vitivinicultura, la fruticultura y demás, que se verían, imagino, amenazadas por todo esto, ¿no? Tal cual. A ver, tampoco quiero ser determinista fatalista. Está claro. El punto es que la minería metalífera de gran escala es una de las actividades económicas de mayor riesgo ambiental en el mundo. Es decir, la casuística en el mundo, incluyendo los países del norte global, donde uno dice, bueno, pero la tecnología, sí, ciertamente, en el África subsahariana las empresas se manejan mucho más a sus anchas, con menos recaudos que si habláramos de Canadá o Estados Unidos. Pero inclusive en Canadá se han producido algunas de las mayores catástrofes de colapso de dique de colas, por ejemplo, de la historia minera mundial, ¿no? Entonces, como el de Mount Poly en 2014. Entonces, vuelvo a lo de Mendoza, hija del agua, que muy bien mencionabas y detallabas, ¿no? No, de ninguna manera desde las asambleas consideramos que esté todo bien en esta Mendoza, hija del agua. Por supuesto que hay muchísimo por mejorar, por contaminaciones que evitar de las que se producen dentro del propio oasis, por falta de inversiones de aquellas que son prioritarias y que debían haber sido hechas a lo largo de décadas. Por supuesto que hay que lograr hacer inversiones muy importantes para mejorar los sistemas de riego, para mejorar y renovar las redes de agua potable y cloacas. Es decir, hay muchísimo por hacer, pero no es con las paupérrimas regalías que dejaría la megaminería metalífera que podríamos torcer en lo más mínimo ese panorama que, por cierto, queremos que evolucione para mucho mejor. Digo esto porque a veces se nos pone, a ver, ustedes están pagados por el sector bodeguero o ustedes ignoran las otras problemáticas ambientales que tiene Mendoza. No, de ninguna manera, sino que justamente luchamos y proponemos desde las calles, y también lo hago personalmente desde la academia, justamente por una mucho mejor manejo del agua en contexto, para colmo, de crisis climática y de tendencia a disminución de la masa de glaciares, que son nuestra reserva en los años secos, etcétera, ¿no? Marcelo, completísimo, le mandamos un abrazo y bueno, ojalá que la lucha rinda sus frutos. Muchísimas gracias. Ojalá, muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio. Bueno, Marcelo Giró, geógrafo de la Universidad Nacional de Cuyo, contándonos la problemática que ha ganado muchísima gente en las calles, oponiéndose a estos proyectos de desarrollo minero, fundamentalmente para extracción de cobre y de oro, pero fundamentalmente cobre en la provincia de Mendoza.